Hola, buenas tardes, familia de Amanecer Celestial. Bueno, pues estamos aquí, ¿no? Con 2 semanas de retraso para hablar otro poquito más de profecía. Vamos a hacer un programa más de profecía y el siguiente que haré, y espero que no sea tardando mucho, quizá en los próximos días, será cómo ser un buen católico en el desierto. ¿Vale? Tengo preparado mucho material que yo espero que os sea de gran ayuda. Bueno, pues vamos a iniciar todo este programa, ¿no? Poniéndolo en manos del cielo, como siempre hacemos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetili Deus supplices deprecamur, tuque princes militias celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, cuyat perditionem animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues lo primero, ¿no? Antes de empezar, ya sabéis la situación que tenemos, ¿no? Se está cumpliendo delante de nuestros ojos ya, pues, el apogeo, ¿vale? De esta tercera guerra mundial. Se está cumpliendo lo que dijo nuestro Señor en Mateo 24, o sea, en lo que es, ¿vale? La revelación, ¿vale? La parte que Él da de escatología. Bueno, entonces estamos en una situación bastante peligrosa, ¿vale? Al final ya sabéis que España pues ha mandado, como no, ¿vale? Se ha tenido que meter en el charco. ¿Por qué? ¿Porque se han metido todos? Pues está muy claro qué es lo que estaba pasando justo antes de que esto se iniciara. Estaban saliendo a la luz detalles bastante escabrosos, ¿no? Sobre una isla, ¿vale? Sobre una isla donde había incluso rituales satánicos, bueno, todo lo inmundo, innombrable, lo que te puedas imaginar estaba sucediendo. Entonces, en medio de toda esa marabunta, ¿vale? Pues ha estallado este caos y, como digamos, esta gente, ¿vale? Del Mossad tenía tanta información de todos ellos que al final no tienen otra que implicarse. Y claro, en España tenemos una gran parte de la población que no es católica. Hablo un poco, ¿vale? Entre comillas, para que todo esto pueda salir a la luz. Ya sabéis a qué me refiero. Y toda esta quinta columna nos pone en una situación bastante vulnerable. Entonces son momentos de oración, del Santo Rosario, los 3 misterios, como dijo nuestra Santísima Madre. Y bueno, si alguien se quiere unir, en Telegram hemos abierto, ¿vale?, un pequeño grupo. Se está bastante bien, es bastante familiar, donde a las 10 de la noche hacemos todos los días pues las oraciones a San Miguel Arcángel, de desagravio. Entonces estáis todos invitados, os dejaré el link. Pero por favor no dejemos ahora de rezar el Santo Rosario, porque es tremendo. Es que no tiene otra forma de decirse esto. Es tremendo, ¿vale? Y este personaje que va de naranja, del que ya os he hablado alguna vez, no me gusta nada. O sea, me parece que es el que precede, ¿no?, el advenimiento,
de ese personaje. Bueno, pues hoy quería tocar unas profecías que son de un mártir carmelitano y son unas profecías tocantes a Europa, bastante significativas, ¿no? De lo que nos da un buen panorama de lo que está pasando aquí. Vale. Nos situamos en el año de gracia de 1219, reinando el Santo Padre Honorio III y el sacroemperador Federico IX. Teniendo 5 años, el fraile carmelita San Ángel Jerosolimitano, de vivir en el desierto, en altísima contemplación y realizando ininterrumpidas oraciones fervientes, mereció ver a nuestro Señor rodeado de un gran cortejo de ángeles y de bienaventurados. Y le dijo: el Señor le manda predicar en una serie de territorios, tras lo cual recibiría el martirio, ¿vale? Primeramente le mandó a Jerusalén, donde se estaban haciendo terribles profanaciones, y le pidió que recogiese las grandes reliquias que allí se encontraban para llevarlas al Vaticano. Le dijo: se multiplican, oh ángel, tantos excesos, que queda sumamente ofendido mi eterno Padre, y esto por la falta de quienes con celo católico los reprenda. Por lo cual, predicando mi ley, exclamarás en abominación y detestación de los impíos y sacrílegos. O sea, era un contexto, ¿vale?, de grandes profanaciones también. Y si obstinados persisten en el mal, anúnciales que mi eterno Padre está para desenvainar la espada y vengará con furor las ofensas hechas contra su divina majestad. El Señor, en todas estas visiones, ¿no?, que le da al ángel, a este santo carmelita, ¿vale?, predice la presente invasión, la de ahora, ¿vale?, ya sabéis, ¿no?, de la luna roja, de territorios que otrora fueron cristianos, católicos, y serían asolados. Todos los lugares donde ves ahora celebrar mis alabanzas, le dijo, esto es, los monasterios, los hospicios, las iglesias y los santuarios, serán abatidos y destruidos, dijo el Señor. ¿Os suena esto de algo? Porque hay profanaciones en una ciudad tras otra, en una catedral tras otra, grandes incendios, ¿verdad? Notre Dame, también profanaron, ¿vale?, una basílica en España hace unos días, es un constante, es un constante. Los ritos cristianos, le dijo, quedarán casi completamente abolidos en todas partes. Y poco tiempo después, toda aquella parte del mundo denominada Asia Menor caerá bajo el dominio de Mahoma por obra de los otomanos, cuyos sucesores invadirán la Grecia teniéndola casi totalmente ocupada y poseída, creciendo siempre más y más su poder por mar y tierra, e infundirán terror a casi todos los pueblos y naciones, envolviendo en su dominio hasta el reino de Albania, la Dalmacia y la Racia, que es la actual Serbia. O sea, se cumple 100% lo que nos está diciendo. Sobre la sede de Pedro, dijo así: Italia incluso, en cuyo seno yace la sede de Pedro, vendrá por largo tiempo y muchas veces azotadas por largas y horrendas guerras, y será espectadora de incendios, derramamiento de sangre, ruina y casi total exterminio. Está claro. A ver, ¿qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo: mirad el templo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Pues eso que pasó, ¿vale?, eso que estaba profetizado, era el reflejo de lo que es ahora el fin de los tiempos, juicio de las naciones, que nos lleva al juicio final.
es un reflejo. ¿Y el templo dónde está? Pues la Santa Iglesia, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo estaba en Roma, en el Vaticano. Allí estaba la sede de Pedro, ¿vale? La sede de San Pedro. Entonces, como parten de ahí todos esos grandes, además, ¿vale?, esas grandes abominaciones, incluso ya hace años, ¿no?, décadas, se introdujo ahí, ¿vale?, la abominación de la desolación, pues esta profecía aplica totalmente ahora. O sea, Roma será destruida, literalmente. Pestes, carestías y divisiones precederán y acompañarán estos estragos y desastres. Porque han exacerbado hasta lo sumo el corazón de mi Padre, que se vengará con ira y furor sobre los hijos ingratos e indignos. Las profecías al mártir dicen que estos castigos son consecuencia principalmente de las rebeliones, ¿vale? Y estas rebeliones no es lo malo que vengan de fuera, no es que en Fátima dijeran Rusia, todo el mundo se centra en Rusia, no. La Santísima Virgen en Fátima lo dijo, ¿vale?, que estas profanaciones vendrían de la sede de Pedro, o sea, vendrían desde el mismo Vaticano. Se pidió incluso el traslado, ¿vale?, de los restos de San Pedro a Fátima. Profanaciones y comportamiento de los pastores, que deberían guardar a la cristiandad con estas palabras. Acaecerán estos castigos por las abominaciones y principalmente por la enormidad de aquellos que hacen de la cristiandad una Babilonia, que es lo que tenemos hoy, una Babilonia. De hecho, luego diré las actualidades de la Iglesia. Vamos ya hacia, o sea, como todo esto, ¿no?, lo que está pasando en el mundo, en la geopolítica, va en paralelo al plano espiritual. Están ya poniendo los cimientos de ese conciliábulo tercero, ¿vale?, y esa religión única mundial. No queda mucho. En octubre, me da a mí que en octubre, noviembre de este año lo tenemos. Y es que es una Babilonia. ¿Por qué? Porque se vendió al mundo. Se vendió al mundo. ¿Qué es lo que venden ahora? Desde la falsa Roma. La agenda, ¿vale?, el timo cambiático, las banderas de colorines, todo lo que vende la agenda geopolítica, porque es que todo va a ir de la mano. Ya lo veremos después. Todo va a ir de la mano. Disipan el santuario, siembran iniquidad, odio y rencor en el pueblo. Efectivamente, hostigan persecución, sobre todo persecución. Antes iban, ¿vale?, contra el sedevacantismo, iban contra los sedevacantistas, ¿vale?, porque, hombre, no te van a decir que ellos, ¿vale?, se bajaron de la barca de Pedro, que ellos dejaron la Iglesia, ¿vale?, la Iglesia católica, y que la Iglesia católica somos nosotros. No penséis que os van a decir eso. Ellos siempre han dicho, ¿vale?, que es que nosotros, pues, hemos apostatado, somos cismáticos, bueno, en fin. Pero es que ahora también van, ¿vale?, por los tradis, entre comillas. Me refiero a otros grupos, ¿vale?, que van a las misas en latín, ¿vale?, pero en comunión, ¿vale?, en comunión y bajo, ¿vale?, los preceptos de Roma. Ahora van a por ellos. O sea, hay un obispo en Brasil que se atreve a decir que aquellos, ¿vale?, que acudan a las misas tradicionales son excomulgados. O sea, cuando San Pío V, ¿vale?, el Santo Padre, en el Concilio de Trento, o sea, preservó el santo sacrificio de la misa porque él lo sabía que la abominación de la desolación estaría en el lugar santo, como dijo luego más tarde León XIII y vio en esa visión, ¿no?, que tuvo. Entonces él blindó, es la misa católica, es la misa que hay.
que no os hagan ideas raras. O sea, ya no solamente la persecución va por los sedevacantistas, esto va a ir increciendo, creciendo, ¿vale? Hasta ahora se han hecho misas protestantizadas, protestantes, en más o menos niveles, pero ahora, ojito, ojito a lo que viene. Además con inteligencia artificial, que es ya la traca. El santo preguntó entonces cuándo llegarían estos acontecimientos, y el Señor le dio unas señales. Cuando la Iglesia, gastado y perdido el antiguo esplendor, cuando bajo manto de santidad y religión sean engañados los pueblos por personas hipócritas y la Iglesia esté cundida de sectas. Hoy, o sea, es que hoy, cuando entre en guerra reino contra reino y pugnen varios pontífices por el poder, varios pontífices, falsos pontífices, ¿verdad? Tenemos 3 falsos pontífices, no, perdón, 4. Tenemos 4. O sea, esto es muy completito. Cuando prevalezca la herejía y predomine la apostasía y los pueblos estén pervertidos por las vanidades y locuras. Pues hombre, ya tenemos hoy que si quiero ser una mesa, soy una mesa, si me siento un perro, soy un perro, si quiero ser un gato, soy un gato, ¿verdad? Todas estas locuras que están saliendo, ¿no? Que es que ya son de dominio público, ¿vale? O sea, esta profecía es tan actual que es un retrato de lo que hoy pasa. Entonces el santo mártir comenzó a clamar por intercesión para la Santa Iglesia Católica, y el Señor le dijo con lástima: luego que mi pueblo, y aquí viene lo peor, luego que mi pueblo reconozca sus propios errores y contrito haga penitencia de sus pecados, y digo que esto es lo peor porque no lo hacen, ¿vale? Porque es que, aunque no sea la luna de sangre, ¿no? O sea, hay tantas señales que el cielo nos da, ¿vale? Mientras la gente espera un aviso ahí que es que separa, ¿no? de la humanidad, que aparece la Virgen, la Santísima Virgen en el cielo, que nuestro Señor nos ve, en fin, todo esto en base a la falsa aparición de Garabandal, que yo siento decir que es una falsa aparición, ¿vale? Y es que hay pruebas más que numerosas de ellas. El aviso ya se ha dado. O sea, es que no lo veis el aviso. Es que el aviso está claro y la gente persiste en el error, persiste en la herejía, ni hace oración, ni quieren hacer penitencia. O sea, es muy triste, ¿vale? Querer hacer a lo mejor un santo rosario y que se unan 2, 3, como mucho 4 personas. O sea, ¿qué clase de católicos somos? ¿Qué clase de batalla estamos dando en este fin de los tiempos? Porque, hombre, es que el maligno y su ejército no paran. No paran. El otro día, hace 2 días, sin ir más lejos, hicieron un congreso de la moda en París, donde había una empresa que se llamaba... Bueno, la verdad que era horroroso el nombre, como horroroso era también y muy descriptivo de los tiempos satánicos que vivimos. Ellos no paran. Y de verdad la gente no es capaz de ponerse a hacer un santo rosario, ni siquiera en Cuaresma. O sea, por favor, esto es un llamado, de verdad, con toda la caridad de mi alma, por todas esas almas que se van a perder, innumerables, que nuestro Señor Jesucristo ha dado cada gota de su sangre por ellas, y que es una verdadera tragedia que se pierda tan gran número de almas. Oremos, oremos, hermanos, a tiempo y a destiempo. Entonces dice, luego cuando ellos hagan penitencia, fijaos ahora que estamos en Cuaresma, ¿no?, por sus pecados, vendrá la liberación. Y aquí viene, ¿vale?, la profecía, que para mí esto es un añadido que le han dado, ¿vale?, en algunas, porque, a ver, vamos a ver.
esto del gran monarca, los grandes monarcas y los pseudomesías, ¿vale? Vienen cada vez que hay un periodo de error en la Iglesia. Cuando hay algún periodo de secta, en el que se meten herejías, es cuando vienen estos errores, porque no hay base. En el catecismo se habla de dos venidas. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo se dio, ¿vale?, cuando Él luego dio su vida por nosotros, no, nos rescató, resucitó, ascendió a los cielos, y una segunda venida, y nada más. Nada más, señores. No va a mandar a nadie. Es que además lo escribe, lo dice. Os dirán que estoy aquí, que estoy en el desierto, que estoy en los montes. No vayáis, porque no estaré. Ni va a mandar a un ser humano porque que lo haga. O sea, ya el tiempo, ¿vale? O sea, los 1000 años, el milenio, significa plenitud. 1000 significa plenitud. Y la Iglesia ha estado reinando en plenitud desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en que Él ha estado reinando en la Eucaristía, hasta ahora. Y la Iglesia tenía que pasar por las mismas etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y las ha pasado. Es decir, fue perseguida en los 4 primeros siglos, ¿verdad? Igual que nuestro Señor Jesucristo en su infancia tuvo que huir a Egipto, los 4 primeros siglos ha sido muy perseguida. Luego hubo la conversión de un emperador romano y empezó, ¿vale?, a evangelizarse Europa y a crecer, y a florecer la religión católica, y el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Os fijáis? Y llegó a un periodo de esplendor, ¿vale?, en la baja Edad Media, la media Edad Media, donde se ha evangelizado a todos los rincones del mundo. O sea, que ya se ha evangelizado a todos los rincones del mundo. O sea, que quede a lo mejor una tribu donde haya 2 indígenas que no les hayan predicado. Es que además con estas herramientas, o sea, imaginaos, ¿vale?, en todo el mundo. Otra cosa es que, claro, hayan intentado predicar y lo hayan negado. Bueno, entonces es que esta tribu lo ha negado. Y ahí es cuando, luego, ¿vale?, después de esta Edad Media, la Iglesia empieza su pasión. ¿Cómo empieza su pasión? Bueno, pues con el protestantismo, ¿vale?, con la infiltración en la Iglesia. Y ahora la Iglesia está crucificada, está en sede vacante, está en su plena pasión. Estamos en Sábado Santo, con la Santísima Virgen. Estamos con la Santísima Virgen. ¿Y qué viene después del Sábado Santo? El Domingo de Resurrección, la resurrección de la Iglesia, el juicio final, la segunda venida. Lo dice el Catecismo, lo dice el Credo Niceno. Claro, por eso han ido quitando, ¿no?, el Credo Niceno, han ido poniendo el corto. También hay un credo, luego lo pondré, así el de San Atanasio, porque han ido quitando todos estos tesoros de oración de la Iglesia, porque nos hablan de las verdades de nuestra fe, para que cayéramos en el error. Y en tiempos en los que está por aparecer el anticristo religioso y el anticristo político, es sinceramente una barbaridad que haya tanta gente que esté esperando un gran monarca, un caudillo del Tajo, y un papa angélico. Mucho cuidado. O sea, cada uno las revelaciones privadas las puede creer o no, pero mucho cuidado, porque hay muchas que han sido luego manipuladas después, incluso por el mismo conciliábulo. Bueno, entonces, sin entrar en el tema ya del gran monarca, ¿vale? Esto es un llamado para que el remanente persevere en el apostolado al que Dios nos ha llamado en estos tiempos finales, proclamando la oración, la doctrina tradicional de la Iglesia, combatiendo el error, aun cuando por la fe debamos de dar el martirio. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Y vamos a recibir alguna ayuda en estos tiempos? Sí,
está escrito. De eso se habla muy poco, ¿no? La venida de los dos testigos del Apocalipsis. ¿Y quiénes pueden ser estos dos testigos? Pues lo vimos en las lecturas, ¿vale?, de la Santa Misa del domingo pasado. Sobre los dos testigos del Apocalipsis, los santos padres de la Iglesia y otros santos nos conducen a Moisés y Elías. Estos dos personajes aparecen en la segunda mitad de la semana de Daniel, para predicar el Evangelio e instruir a las personas a hacer penitencia. Dios le dará la capacidad, además de hacer milagros y prodigios, que al igual que Moisés, van a superar los falsos prodigios que puedan hacer los profetas del Anticristo. Es decir, imaginaros a la élite, ¿no?, cuando estas personas, porque está escrito, ¿vale?, que podrán hacer cesar la lluvia, convertir el mar en sangre, que el mar en sangre es que el mar no dé vida, no dé su fruto. Se piensa que son Moisés y Elías, pues en el monte Tabor aparecieron con Cristo como un anticipo de la gloria venidera, y recordemos que Moisés representa la antigua alianza y Elías, que así se le llamó también a San Juan Bautista, la nueva alianza. Estos testigos, vestidos de silicio, proclamadores del mensaje de juicio, serán odiados. Ellos tendrán potestad. Podrán herir a la tierra con toda clase de plagas. Sin embargo, cuando ellos, ¿vale?, porque tienen una misión, ¿vale?, de llamar a la oración, a la penitencia y proclamar el juicio, serán asesinados por la bestia y sus cadáveres serán expuestos 3 días, ¿vale?, en Israel. Y resucitarán, ascendiendo al cielo. Luego sucede un gran terremoto, donde mueren en número de unos 7.000 hombres, y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios de los cielos. Aquí hemos hablado un poco de los dos testigos, Moisés y Elías, y también se dice que pueden ser Enoc y Elías. Acordaos que no fue arrebatado, ¿no? Fue arrebatado. Entonces, pero vamos, la manifestación del Tabor, ¿vale?, parece indicarnos que serán Moisés y Elías los dos testigos de estos tiempos. Bueno, y vamos a terminar ya un poco, ¿no?, con lo que es el final, el final de los tiempos, ya para el juicio, que es el juicio, el día de la ira de Dios. Dice Apocalipsis sobre los últimos 3 años y medio, que morirán 1/3 de la población. El espíritu del mundo, diablo, desde la década de 1970, ya anteriormente, y debido al nefasto conciliábulo II, en estos últimos años ya es irrespirable lo denso que es este espíritu mundano, ¿no? Ya podemos ver cómo han caído millones de personas, ¿vale? O sea, de esta gente que va a morir, han caído muchísimas personas por esas terapias, ¿no?, biogenéticas que han ido en el brazo y que, ojo, que ahora están con la segunda parte, ¿vale? Y ahora en este concepto ecuménico será cuando aparezca este personaje, en un escenario de gran crisis social y financiero. Justo. Es en este primer contexto donde se asesinará, al abrigo del ruido de los altercados, a todos los cristianos practicantes. Estamos todos en la lista, todos los católicos en la lista. Y esta es la gran tribulación de la Iglesia, como dijo Nuestra Señora de la Salet. En un segundo contexto, aparecerá poco después de la aparición de este hombre de pecado, el falso profeta que hará caer a aquellos que aprobaron la masonería eclesiástica, ¿vale? O sea, hará caer a aquellos que están en unión con él, ¿vale? Que es que han aceptado este cambio, este espíritu del mundo, esta Babilonia, ¿no? Este
falso vaticano. En las Sagradas Escrituras el término exterminio es sólo de carácter espiritual, es perder el alma de forma definitiva, es condenarse. Y para el martirio se utiliza otro concepto. Dentro de la excepción inédita que son estos últimos tiempos, el pueblo del hombre impío se condenará conservando el cuerpo físico funcionando, y acordaos que vamos a por lo trans, ¿vale? Ya sabéis, la interfaz, la fusión, y están muy adelantados, ya han creado un nanochip que se pone mediante una inyección y se alimenta del azúcar de tu sangre. O sea, tremendo, tremendo. Lo que estoy sacando ahora en Amanecer Celestial es tremendo, porque a la luz, ¿vale?, del bombardeo de información, de forma literal lo digo, que está sucediendo, ¿vale?, suceden muchas cosas que la gente, pues, está perdiendo de vista. De hecho, el 95% de las personas han dejado de seguir estos archivos, ¿no? Bueno, pues hay más cosas que se están perdiendo. Y fijaos por dónde van ya con los avances, ¿no?, biotecnológicos. Es tremendo. Pasando a ser como zombies en sentido espiritual. Y serán estos los que exterminen físicamente a los que no acepten esa cosa, ese dispositivo. En esos 3 años y medio, de 2027 a 2030, muy probablemente, llamado Dies Irae o Día de la Ira, la masonería, a lomo de su Agenda 2030, exterminará físicamente de forma industrial, pues ya sabéis, ¿no?, unos campos que se han hecho, bueno, megaprisiones, a ver qué pasa, provocando que el protector, ¿vale?, el Espíritu Santo y sus ángeles custodios, por tanta abominación, se retiren de ellos, dejando vía libre sobre sí mismos al espíritu del demonio y a sus plagas de demonios. Lo que vio el Papa León XIII, ¿vale? Serían soltados, los demonios serían soltados por un espacio de tiempo para atentar a la Iglesia. Este exterminio espiritual, ¿vale?, del pueblo del hombre de pecado se le llama Día de la Ira, porque lo que saldrá de ellos, incendiados por dentro, será ese espíritu de desenfreno, sin barrera y sin medida, pura furia de odio asesino. Solo hay que ver determinados grupos y sectores de población, ¿verdad? Es que casi que hay que hablar ya en clave, porque con esto, en fin, todos estos grupitos, ¿verdad?, grupúsculos que se han creado para dividir, y que muchos ya tienen ese espíritu inmundo dentro, ese espíritu de la bestia que se les ve claramente. Detrás de toda la puesta en escena de esta multitud de ramas, ¿vale?, ramas que es esta agenda, de toda su ruidosa puesta en escena, podemos ver que realmente en realidad, solo hay una agenda, la del diablo, que es destruir toda la obra de Dios que somos nosotros, por lo que el pueblo del impío no tendrá ese paraíso en la tierra con el que sueñan. Además de que acabo de decir esto, es que está escrito, ¿vale?, que no lo digo yo. Serán sacados de las montañas, ellos están haciendo megabúnkeres, ¿no? Allá donde estén van a ser sacados y precipitados al abismo, ese abismo inmenso que no tiene fin. El día del Hijo del Hombre, que se menciona en Lucas 17 en las Sagradas Escrituras, es también llamado el día del juicio. Todo esto, ¿no?, esta gran muerte universal comenzará en 2027 con la aparición del falso profeta, ¿vale?, o falso Mesías, haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo he tomado, ¿vale?, de un artículo de Miles Christi, y trayendo su marca de la bestia de Apocalipsis 13.
El año de 1864, se trata de 1964 en realidad, el conciliábulo segundo, Lucifer, con un gran número de demonios, fueron desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aun entre las personas consagradas a Dios, dice la profecía. Y vaya si está pasando, ¿no? Le cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de los malos ángeles, dijo Nuestra Señora de la Salette. Este punto también es importante porque las conversiones y la oración de los justos, y aquí vuelvo a incidir, ¿no?, otra vez, las conversiones, las oraciones de los justos, que los justos son la Santa Iglesia Católica, que es santa porque su cabeza es santa y que siempre va a ser visible, ¿vale?, pueden aminorar este castigo divino, pueden aminorarlo. Oremos, hermanos, por eso es muy importante que aumenten el número de apostolados, pero de apostolados en la verdad, de apostolados católicos, no llenos de videntes, llenos de falsas apariciones, llenos de falsas apariciones mesiánicas. No, por favor, no, no. Apóstoles, nuestro Señor necesita apóstoles, que dará fe en la tierra cuando yo vuelva, dijo. Y ojo que ayer lo dijo, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces se necesitan apostolados de verdad, de canales de evangelización que se sumen mientras se pueda, que no será mucho, y de aviso a todas las personas. Cita Nuestra Señora de la Salette: ay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y habrá pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países, se oirán voces en el aire. Los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte y por otra parte la muerte no vendrá. Correrá la sangre por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por el martirio, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar, dijo Nuestra Señora de la Salette. Pero antes de todo esto, tienen que llegar otras cosas. Otras cositas, ¿vale?, que además están pasando. Vamos a hablar ahora de la actualidad, ¿vale?, pues de esta falsa Roma. Bueno, el otro día leí un artículo donde de la Prada hablaba sobre un Vaticano convertido en una democracia, dejando de lado la verdad revelada, que no depende de votos, que busca legitimación en instituciones seculares que por su propia naturaleza rechazan la ley natural sin llegar al fondo del asunto. O sea, sí, ¿vale?, de la Prada hace muy buenos artículos, pero no llega al fondo del asunto nunca. Igual que tantos tibios, ¿vale?, y tantos pseudo católicos, pseudo obispos, Sara, que se han convertido en líderes espirituales de muchos y que en realidad son tibios para llevar a la gente a la perdición. ¿Y cuál es la realidad? Que el Vaticano está usurpado con una misión profética, que en las Escrituras se denomina la Gran Ramera. Hace tiempo se dio una disolución de la especificidad católica cambiada en favor de un humanismo vago y puramente político, preparado para la venida de este personaje. Una falsa religión basada en una agenda común. Ya sabéis, ¿no?, de lo que hablan, la Fratelli Tutti y todo esto. Habrá, como os he dicho, un conciliábulo tercero, de facto que lo va a haber, vamos, que institucionalizará la ruptura con la tradición, sustituyendo ya, literalmente, o sea, ya sustituye, tal cual, es que ya lo ha hecho, de hecho, la salvación de las almas por la salvación de la democracia.
Los católicos que defienden verdades absolutas, ¿vale? Los que defiendan, por ejemplo, el matrimonio, la vida o la exclusividad de la Iglesia católica, serán tildados de fundamentalistas, rígidos o enemigos de la unidad. ¿Os suena? Cismáticos, herejes. Los tradi de missa unacum, en latín, que rechacen la nueva liturgia ecuménica, serán privadas de templos y de reconocimiento jurídico. Cumplido. Se hará más plausible que el desacuerdo con el falso profeta se convierte en un desacuerdo por el bien, o sea, todo esto el falso profeta lo va a hacer por el bien general, por la paz en el mundo, por la fraternidad, por deponer las armas, ¿no? Por el bien de todos, lo que podría acarrear sanciones no solamente eclesiásticas, sino ya también, partiendo del Vaticano, vendrán sanciones civiles y sociales. Finalmente habrá persecución y martirio, previo a la segunda venida del Señor. Pues es un poquito, familia, lo que ha estado pasando. Y lo que es altamente preocupante, ¿vale?, es que determinadas plataformas de inteligencia, ya sabéis, digan más de 5 veces, ¿no?, que Bergoglio sigue vivo. Sigue vivo. 5 veces en distintos periodos, ¿vale? O sea, es que lo he colgado, o sea, he copiado la conversación tal cual. Me he ocupado de ratificarlo. Pero es que además, con todas estas tecnologías, cuidado, porque se van a representar mediante hologramas, y ya esto está puesto por escrito, escenas bíblicas y santos. O sea, eso ya va a ser la traca final, porque todos estos avisos, ¿verdad?, las apariciones que estamos esperando para confirmar el fin de los tiempos, cuidado, cuidado. Este artículo, ¿vale?, responde a lo que es una realidad. Estas inteligencias, que no vienen de Dios, están gestionando ya el Vaticano. Y cada rincón de dicho sitio está milimétricamente monitorizado. Han puesto lo que se llama confesores de triaje. De momento, ¿vale?, no son para dar la solución, pero son para dar acompañamiento, para ayudar a hacer un examen de conciencia, ¿verdad?, para hacer, pues eso. Pero todo eso es inteligencia, que no es, o sea, sustituir los sacramentos, que es que van a sustituir los sacramentos, que es gravísimo. Liturgia aumentada. Los misales digitales integrarán esto, que ajustará las lecturas y la música de la misa en tiempo real según el calendario litúrgico y el contexto social del barrio-ciudad. Es decir, que si quieres dar la misa maya, y si alguien que pasa por ahí pues quiere sumarse, pues también lo podrá hacer, ¿no? Porque ya para eso tienen estas ayudas digitales. Estos hologramas de santos no serán cualquier cosa, porque mediante el uso, y podéis buscar estas palabras para ver si os estoy mintiendo, volumetric capture, ¿vale? Volumetric capture. Y modelos de lenguaje, los fieles podrán interactuar con una representación de San Agustín o la Virgen María para resolver dudas doctrinales. ¿Comprendéis por qué siempre doy mi alarma sobre determinadas cosas? Porque esto no lo veo de ahora, esto es de ahora, pero hace 2 años que yo ya hablaba esto y ya me lo veía venir, Ojo aquí, porque con estas tecnologías y la baja frecuencia pueden llevar a muchos donde no quieran ir. Para terminar, tendrán también recreación de pasajes en el altar. Durante la consagración o festividades, consagración entre comillas, van a ser proyecciones holográficas de alta fidelidad. Y yo siempre termino, ¿no?, estos pequeños estudios son resúmenes que yo hago para el canal. Salid de ella, pueblo mío, sal de ella. Y seguimos con la realidad ecuménica
de esta no falsa iglesia en un desierto de tibios que vivimos. 2 sucesos en una misma semana, esta pasada. En una, la Baticueva dice que al no tener intereses bélicos ni económicos, es el organismo ideal para dirigir una mundial, ¿vale? Ya me entendéis, de este tipo de inteligencias, ¿vale? Demoníacas dirigidas al bien común. Una tecnología basada en el antropocentrismo, ¿vale? Y esto os puedo poner el enlace del Vaticano, es que os lo pongo. Basada en el antropocentrismo, donde Cristo y su iglesia no aparecen, pues como desde hace años es que ni aparecen. Por otro lado, se ha dado una reunión cuando ha empezado todo este bombardeo, ¿no?, de noticias, este boom, toda esta maldad. Bueno, se ha dado una reunión interreligiosa en el Centro para la Paz de Lahore, Pakistán, que reunió a representantes de las comunidades cristiana y musulmana en la mezquita Badasi, que era la mezquita de la ciudad, para rezar por la paz. Muy fuerte. Durante la jornada, el falso sacerdote Sardar explicó que el evento estaba dedicado a reafirmar la comunión espiritual de las dos comunidades. Hombre, claro, ahora sí hay comunión espiritual. Se entiende, ¿no? Porque es la falsa iglesia. Pero ¿qué comunión puede tener la iglesia católica con ninguna de estas sectas? Ninguna, porque nadie puede participar de la mesa de Dios y del demonio. Ninguna. Por eso, aquellos que siguen en esa visión tibia, caminando por los senderos donde falsos obispos, tibios, como Schneider y otros más, les llevan, salid, que estéis a tiempo, pero es que no hay tiempo, de verdad. Puedes pasar de esta información, ¿vale? Pero tente en cuenta que lo que te está jugando es mucho más grave que una falsa excomunión. Una falsa excomunión en la tierra. Porque realmente, ¿quién te excomulga? Quien ya está excomulgado en los cielos, ¿vale? Porque es que la misma Santísima Virgen lo dijo. Desde que ocurrió ese evento de Asís, no está la Iglesia Católica, no está la sede de Pedro en el Vaticano, está en Fátima. Entonces, mucho cuidado. Eso es lo que dijo, para celebrar una comunión espiritual. Como veis, las bases están ya sembradas para este tercer conciliábulo, donde se va a firmar ya esa falsa unión. Y además, este congreso terminó con esa blasfema declaración de paz entre las naciones. ¿Será este pacto que se dará en octubre el que desencadene finalmente la ira de Dios y no el pacto de Abraham o el pacto de paz que pueda salir de estos conflictos? ¿Será ese pacto de los que se hacen pasar por cardenales, obispos y sacerdotes? ¿Será esa última herejía la que provoque la ira de Dios? Bueno, pues poco a poco lo iremos viendo. Como os digo, terminamos aquí y ya el próximo programa vendrá pues para estar preparado, ¿vale? Para ser buenos católicos en el desierto. No somos remanentes, pero queremos serlo. Entonces vamos a prepararnos bien para ello. El siguiente programa todavía más importante. En fin, vamos a terminar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis un buen fin de semana todos, una bella semana y una santa cuaresma. Acordaos que todo esto, en realidad, la batalla está realmente dada. Ahora solo queda ver de qué lado nos ponemos nosotros. Así que tranquilidad, que la paz de nuestro Señor siempre esté, como Él dijo, en nuestros corazones. No sucumbamos como ellos quieren al miedo. Y aquí seguimos hasta la próxima. Un saludo a todos, familia.